Gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande, Señor, tú eres un Dios poderoso. Tú nos creaste, Señor, tú nos conoces absolutamente todo, Señor. Tú sabes eh, cómo somos, Señor, qué hacemos, cómo nos comportamos, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque en tu soberanía, Señor, en tu grandeza nos permites estar hoy aquí, Señor, poder adorarte, poder escuchar de tu palabra y poder acercarnos un poco más a ti, Señor. Tú nos llamas a estar en una relación contigo, Señor, y quiero pedirte, Señor, que hoy sea una mañana donde podamos conocerte aún más, Señor. Hoy leí en mi devocional, Señor, que muchas veces nuestro orgullo, Señor, nuestro egocentrismo, Señor, es lo que nos impide escuchar tu verdad, Señor. Así que derriba, Señor, cualquier orgullo que haya en mí, que haya en nosotros, Señor, y que nos impida poder escuchar tu palabra, Señor. Así que te pido que hables a través de tu Espíritu, Señor, que toques nuestros corazones y que hoy podamos salir igualmente transformados por tu palabra, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hace ya varios años mi suegro tiene por ahí de 25 años de ser misionero aquí en Costa Rica. Él es de los Estados, él llegó aquí a Costa Rica hace varios años atrás. Y el enfoque que tiene mucho mi suegro es invertir en aquellas personas que necesitan escuchar de Cristo, invertir en ellos, discipularlos, y luego retarlos a salir y tomar acción en su vida espiritual, especialmente si pueden dedicarse al ministerio y tienen el llamado de dedicarse al ministerio. Entonces, por todos estos años él ha estado invirtiendo en muchas personas y hace varios años atrás me estuvo contando de varias personas en las que él ha estado haciéndolo intencionalmente. Hay una persona en especial que se llama Estefano. Estefano es de Italia y él tiene más o menos de un año de estar invirtiendo en Estefano. Y a finales del año pasado él decidió ir junto con mi suegra a visitarlos a Italia, ¿verdad? Normalmente ellos se reúnen por Skype, entonces un poco la parte relacional y el cara a cara es un poco difícil, ¿verdad? Es a través de una computadora, entonces él decidió ir a visitar a Estefano en Italia. Y estando en Italia empiezan a conversar un poco de cómo se comporta o cómo se ha comportado el ministerio en Italia. Estefano empieza a contarle de que hubo un tiempo donde el auge del cristianismo empezó a crecer, pero fue muy poco y luego empezó a decrecer. No sé si ustedes sabían, pero en Italia el porcentaje de creyentes es del 1%. En Italia y en muchos países de Europa. Hablo de creyentes, ¿verdad? Tal vez conocemos un poco de que ahí se encuentra el Vaticano y todo esto, pero eso no nos dice de que el porcentaje de creyentes sea alto. Entonces, Estefano le compartía a mi suegro de que hay muchas razones del por qué el cristianismo se estancó, por qué el cristianismo se estancó en Italia. Entonces mi suegro le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? El italiano y mucho de la cultura europea por los últimos años ha pasado de que se ha convertido en una cultura muy egocéntrica y muy egoísta, donde la gente empezó a preocuparse más por sus bienes, más por su estatus social, más por quiénes eran ellos. Y tristemente eso se empezó a transmitir también en el cristianismo. Muchos cristianos empezaron a dar menos a la iglesia, empezaron a enviar menos misioneros y aún más triste, compartían menos el evangelio. Entonces claramente no habían cristianos que compartieran el evangelio y por eso el 1% no ha crecido y ha sido muy difícil que crezca porque se ha convertido en una cultura muy egocéntrica. Y mi suegro me decía, cuando nos contaba esto, es un poco alarmante. Porque podemos hablar de que está sucediendo en Italia, está sucediendo en España, en otros países de Europa, pero tristemente esto se está replicando en América. Desde el norte hasta el sur, cada vez más las personas empiezan a ser más egocéntricas, empiezan a ser más enfocadas en sí mismo y pensar en yo, yo, yo y yo. Y lo cuento porque
de alguna u otra manera me llena de entusiasmo decir que estamos a tiempo, podemos hacer algo al respecto y que debe iniciar por algo que nosotros tengamos que cambiar y entender que la vida del creyente no se trata de mí, sino también se trata de las personas que están alrededor mío. Entonces la historia que vamos a ver hoy es una historia que sucede muy avanzado en el ministerio de Jesús. Sucede entre el envío de los 12 y el envío de los 72. Entonces ya Jesús ha invertido bastante tiempo en discípulos, ya los ha capacitado, ya los ha entrenado, ya los ha equipado. Envía a los 12, regresan los 12, pasa la famosa alimentación de los 5,000 y sucede este evento, que es el evento donde está el conflicto entre tres personas que están luchando de si seguir o no a Jesús. Entonces vamos a ir a Lucas 9, 57, 62 para leer la historia que tenemos para hoy. Dice: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré. Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Pero aquí Jesús se encuentra con tres personas diferentes. Dos personas que le dicen a Jesús que lo van a seguir y una persona que Jesús lo invita a seguirlo. Esta palabra seguir o sígueme es una palabra muy común en el ministerio de Jesús. ¿Verdad? Si leemos los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús invita a varias personas a seguirlo. ¿Verdad? Se me viene a la mente Felipe, que lo invita a seguirlo. Cuando Jesús iba de Jerusalén hacia Galilea, invita a Felipe a seguirlo. Andrés y Pedro reciben varias veces el llamado de seguir a Jesús. ¿Verdad? Era algo común en el ministerio de Jesús. Era algo común, pero no era algo que inventó Jesús en su ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque culturalmente, para los judíos esto era normal. En una cultura rabínica, una cultura donde el rabí era un maestro de la ley, un estudioso de la ley, tenía personas o tenía jóvenes cuales querían estar bajo la tutela de uno de ellos, de uno de los rabíes. Entonces, lo que sucedía era que los rabíes recibían sus prospectos, ellos analizaban y ellos le daban el llamado al joven de decirle: vas a ser mi discípulo. Entonces era casi un privilegio para estos jóvenes ser llamado por un rabí. Y Jesús desarrolla el mismo modelo en su ministerio. Entonces lo hace también por algo cultural, algo que también las personas ya conocían. Y cuando hablamos del concepto de seguir, significaba literalmente estar de cerca, estar al lado de esa persona, que tenía que dejar un montón de cosas atrás y enfocarse en el trabajo que iba a realizar con el rabí. Hay ciertas personas que dicen que hasta el mismo significado de seguir es como si estuvieras tan cerca que cuando vas caminando respiras el polvo de las sandalias de la persona que va dejando en su camino. Así de cerca era caminar de la persona. Entonces, hay tres personas en esta historia que entran en conflicto en querer estar de cerca de Jesús. Y quise traer esta historia acá porque creo que nosotros nos hacemos llamar creyentes, seguidores de Jesús, y hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos decidido seguirle. Pero tal vez hemos entrado en un estado de confort y hemos puesto excusas como las ponen estas tres personas para poder seguir verdaderamente a Jesús. Entonces vamos a enfocarnos en los tres personajes y tratar de analizar nuestro corazón y ver dónde está nuestro corazón en nuestro caminar con Jesús, en nuestro seguir con Jesús.
Y el personaje número 1 de la historia, vemos que Jesús le dice, ¿verdad? Como ni siquiera el Hijo del Hombre tiene dónde recostar la cabeza. Eso es muy importante cuando leamos un texto así. Las preguntas o la interacción puede ser un poco chocante, ¿verdad? Nos puede como confrontar y decir, qué bárbaro Jesús, decirle estas cosas a estos hombres. Es muy probable que si estas personas estaban ahí, ya estaban siguiendo a Jesús, estaban de cerca, muy probablemente ya había una relación entre Jesús y estas personas. Jesús muy probablemente conocía el corazón de estos tres. Jesús sabía las luchas que tenían. Jesús sabía lo que estaban pasando. Entonces, para que el texto nos diga, nos haga entender por qué Jesús es tan directo, es importante entender esto, ¿verdad? Jesús tenía conocimiento del corazón de estas personas. Entonces, hay una pregunta muy importante que debemos hacernos acá, con el personaje número 1. ¿Qué estamos escogiendo nosotros? ¿Estamos escogiendo el confort sobre seguir a Jesús, sobre cargar nuestra cruz? Y digo esto porque más atrás, en Lucas 9:23, Jesús ya le había dicho a sus discípulos que necesitaban cargar su cruz. Vea lo que dice Lucas 9:23, dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Verdad? Ya ellos entendían que había un costo detrás de seguir a Jesús. Ya Jesús los venía confrontando en lo que iba a representar seguirle a Él, en ser su seguidor. Pero algo muy importante que debemos entender acá. El problema de que nosotros entremos en comodidad en nuestro caminar con Jesús se da porque creemos y entendemos que el proceso de seguir a Jesús inicia con nosotros. Pero en realidad no inicia con nosotros. Porque si vemos el modelo que les acabo de explicar de seguir, el modelo rabínico, nosotros hemos recibido el llamado de seguir a Jesús. Por consiguiente, nosotros estamos bajo los términos de Jesús, no bajo mis términos. Y esa es la razón por que yo entro en confort en mi caminar con Jesús. Porque, ok, voy a decidir seguir a Jesús, pero mis términos son por los cuales yo voy a decidir seguir a Jesús. ¿Verdad? Entonces, es claro y debemos entender acá que el camino de seguir a Jesús, no inicia con nosotros, no inicia con nuestro avance personal. No se trata de nosotros, no se trata de mi éxito, no se trata de mi estatus, no se trata de lo que tenga, lo que nosotros seamos o lo que nosotros estamos recibiendo. Se trata de Jesús, de que hemos sido escogidos por Él. Y me encanta este texto de cargar la cruz, de llevar la cruz, porque es bastante retador, ¿verdad? Nosotros entendemos que el símbolo de la cruz representa la muerte, porque ya tenemos un conocimiento del sacrificio que hace Jesús en la cruz el sacrificio que hace Jesús en la cruz. Entonces entendemos que la cruz significa muerte, ¿verdad? Pero yo me imagino a los discípulos en este momento que aún no sabían lo que iba a suceder y Jesús les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz. Ellos no habían visto a Jesús en la cruz todavía, pero culturalmente entendían que la cruz significaba sacrificio, porque era la manera como mataban a los criminales en los tiempos de Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿nos estamos nosotros sacrificando día a día? ¿Estamos nosotros cargando nuestra cruz? ¿Verdad? Siempre uso este ejemplo en Zoe y les digo a los chicos, ¿verdad? Normalmente nosotros estamos llevando una vida de seguidores de Jesús dejando la cruz en nuestra casa. Voy para el colegio, voy para donde mis amigos, donde yo vaya y la cruz queda en la casa. Tengo un examen o tengo algo demasiado importante y sí me tengo que llevar la cruz conmigo, porque ahí sí la necesito. Y esa es la vida de creyentes que muchas veces nosotros hacemos. ¿Verdad? Entonces, este texto dice, lleve su cruz cada día. Me encanta esta parte porque dice
cada día. ¿Verdad? Cuando nosotros nos levantamos, el primer pensamiento que debemos de tener en nuestra mente es, debo de llevar mi cruz. Debo de empezar a sacrificarme. ¿Verdad? Si nosotros queremos morir a nosotros mismos día a día, debemos decidir llevar nuestra cruz. Si vas al trabajo, llevar la cruz. Si vas a la universidad, llevar la cruz. ¿Verdad? Que si estás montando tus hijos al carro y estás demasiado estresado o estresada porque tenés que llevarlos a la escuela, aún así tenés que cargar tu cruz. Que vas al supermercado a hacer las compras de la semana, tenés que llevar la cruz. Tenés alguna reunión importante, tenés que llevar la cruz. A donde nosotros vayamos, necesitamos vivir una vida de sacrificio constante. Entonces, mi pregunta es, ¿estás escogiendo el confort o estás escogiendo llevar la cruz? Y es que yo sé, porque también es mi lucha, es facilísimo escoger el confort, estar bien, no incomodarnos, no tener que preocuparnos, simplemente vivir mi vida, enfocarme en yo y listo. Yo sé que es muy fácil, pero Dios nos está llamando a hacer lo contrario. A quitar los ojos y la mirada de nosotros y levantarla y ponerla hacia el frente. Y lo interesante de esto es que Jesús sigue constantemente retando a sus discípulos e incomodarlos. Entonces, eso nos quiere decir de que era una lucha constante de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús. Vea lo que dice Lucas 10:3 cuando Jesús va a enviar a los 72. Lucas 10:3 dice, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Mi pregunta aquí es, ¿qué cordero está feliz de ir donde los lobos? Ninguno. Un cordero, si va a los lobos, sabe lo que va. Y ese debería ser nuestro pensamiento también día a día. Así como corderos, vamos a ir a los lobos. No importa lo que se venga, no importa lo que suceda. Si yo sé que recibo opresión de mis compañeros del trabajo porque no quieren escuchar absolutamente nada de mi relación con Jesús, como cordero voy a los lobos. Si usted sabe que las mamás de los hijos de los compañeros de sus hijos, no quieren escuchar nada también y no quieren saber de su relación con Jesús, vamos como corderos a los lobos. Si en la universidad de lo mismo, y más en este año, en este tiempo donde estamos, donde las personas no quieren escuchar absolutamente nada. Pero todo inicia con el sacrificio que nosotros podamos hacer por esas personas. Vea lo que dice Lucas 10, 25, 28. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y seguido de ese texto viene la famosa parábola del buen samaritano, donde Jesús empieza a explicar quién es nuestro prójimo. ¿Quiénes son esas personas que tenemos que amar? Y es igual, tenemos que levantarnos pensando en quién es nuestro prójimo, a quién debemos de amar. ¿Verdad? Es muy fácil amar a aquellos que ya nos aman, pero aquellas personas con las que tenemos conflicto para amar, debemos de amarlas también. Y eso es parte del sacrificio diario que tenemos que hacer día a día. Amar a aquellas personas que nos incomodan, amar a nuestro prójimo, amar a las personas que están a nuestro alrededor. Es parte del sacrificio diario que debemos de hacer. Y vea lo que dice Lucas 12, 15 al 21. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produce una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha.
Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida, alguien en confort. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Verdad? ¿Qué busca nuestro corazón? Estamos más enfocados y preocupados por lo que nosotros tenemos, por llenar nuestras cuentas bancarias, porque nuestra casa se vea increíble, por tener bienes, tener un montón de cosas, por posesiones. Y vea lo que Jesús le dice a este hombre. Es que si tu mente está puesta en eso, vas a entrar en confort. Y vea lo que más adelante le dice en el 32-34, que esa es la respuesta y lo que nosotros debemos de entender, que es lo que hace Dios por nosotros. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y podemos seguir historia tras historia donde Jesús reta y confronta a sus discípulos en necesitamos incomodarnos, necesitamos de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás, en sacrificarnos diariamente por otros. Me pasó esta semana que el lunes mi hermano mayor me manda un mensaje, yo tengo 2 hermanos, yo soy el del medio, me manda un mensaje preguntándome que si yo tengo X tarjeta de X banco. Entonces yo recibo ese mensaje y ya sé por dónde va la cosa más o menos, y yo le digo, sí la tengo, ¿por qué? Entonces mi hermano me manda un audio y empieza a explicarme que no ha podido pagar el marchamo y que quería ver si yo podría ayudarle a pagárselo y ponerlo en cuotas, y él me lo iba a pagar a mí. Algo que mi esposa y yo decidimos, y tratando de buscar la sabiduría de parte de Dios, es que nunca nos queremos endeudar, queremos ser sabios en el uso del dinero. Entonces mi respuesta era automática y mi respuesta era obvia, yo le voy a decir que no, ¿verdad? No voy a hacer eso porque es regla de nuestra familia no hacerlo. Lo que pasa es que empecé a entrar en una lucha, era así, ¿cómo le voy a decir a José que no? No quiero hacerlo sentir mal, ¿verdad? Manda huevo el hermano que es pastor y diciéndole que no a esto, ¿verdad? Entonces, ese día pasé una lucha interna en cómo decirle que no a mi hermano. Ese mismo día, en la tarde, me fui a tomar café con un amigo y estábamos hablando ahí de varias cosas, algo que él ocupaba hablar, y luego empiezo yo a contarle lo que me estaba pasando y le cuento esto que me pasa con mi hermano y esa lucha interna de que estaba teniendo de ver cómo le decía a mi hermano que no. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero ese preciso momento donde yo le estaba contando a mi amigo esta situación, vino ese pensamiento a mi mente así como de una y un sentimiento en mi corazón que una decía, ¿por qué no le pagaste el marchamo a tu hermano? Puedes hacerlo. Así no te endeudas, así no comprometes la tarjeta, así no tienes que decirle no a tu hermano y estás haciendo lo que haría Jesús. Entonces, obviamente, yo ahí como un trabalengua, se me trababa la lengua y yo le decía a mi amigo, pero en el preciso momento que yo estaba hablando con mi amigo se me vino esa idea, ya sé lo que, no, pero otra vez, yo en mi pecado luchando, ¿cómo no pagarle entonces el marchamo a mi hermano? Entonces digo, bueno, yo creo que eso se soluciona llegando obviamente a hablar con Mary Jo y contándole la situación. Voy donde Mary Jo, le cuento la situación, le cuento lo de la tarjeta y de una vez me dice no. Pero le digo, pero Dios puso este sentimiento en mi corazón y Dios quiere que nosotros le paguemos el marchamo, y la pregunta que me hace Mary Jo, ¿podemos? Y yo, pues sí, ok, hagámoslo. Entonces Dios puso en mi corazón pagarle el marchamo a mi hermano. Mi hermano ha estado pasando por una situación bastante difícil en conjunto con su esposa. En septiembre nació mi sobrino, nació en una condición de síndrome de Down. Entonces
mi cuñada no puede trabajar porque está 100% dedicada al bebé. De hecho, el bebé ha pasado más tiempo en el hospital que en la casa. Mi hermano es como el único que está proveyendo la casa. Entonces fue como Dios de verdad trabajando en mi corazón. Y precisamente el lunes en la noche le pedí la información, le pagué el marchamo. El martes él fue a recogerlo y ya el miércoles tuvieron que llevar al bebé al hospital de niños. Y mi hermano estaba súper agradecido porque me decía qué hubiera pasado si no tuviéramos el marchamo, no hubiéramos podido llevar a Josué al hospital. ¿Verdad? Entonces les cuento esto porque qué duro es nuestro pecado, qué duro ese egoísmo, y ese egocentrismo en nuestras vidas, de solo pensar en mí mismo. Yo estaba pensando en ver mis cuentas bien, en ver nuestras cuentas bien y no tener que preocuparme a futuro, en almacenar las cosas. Pero cuando me doy cuenta de que Dios va a proveer a su manera, Dios va a cuidarnos porque somos sus hijos, necesito sacrificarme, necesito incomodarme. ¿Verdad? Y John Piper decía que el sacrificio que nosotros tengamos que hacer todos estos años de nuestra vida no se comparan con lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad con Dios. Entonces, ¿por qué no nos gusta sacrificarnos? Si lo que vamos a vivir en el cielo con Dios es muchísimo mejor. No sé cuántas veces más grande que el sacrificio que nosotros podamos hacer día a día en nuestra vida. ¿Verdad? Y si el llamado de Jesús es claro, dar nuestras posesiones, dar a aquellos que necesitan, ayudar a aquellas personas, amar al prójimo. Dios nos llama a dejar de lado muchas cosas y vivir una vida de sacrificio. ¿Verdad? La semana pasada Rodri nos hablaba del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el sacrificio que hizo de una vez y para siempre. Entonces, si usted y yo estamos en una relación con Jesús, deberíamos sacrificar nuestras vidas por Él. Debería ser algo normal, debería ser algo común en nosotros, porque aquel que hizo el mayor sacrificio por nosotros, nos debería retar a nosotros en sacrificarnos para Él. Y cuando hablo de sacrificio no quiere decir que nosotros también tengamos que ir a morir en una cruz, porque en realidad esa muerte no va a valer nada para Dios. Porque Él fue el que tuvo el valor de ir a morir en la cruz. Y su muerte era la que importaba, no la nuestra. Pero Dios quiere que nosotros, según Pablo en Romanos, en adoración espiritual, ofrezcamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que seamos un sacrificio vivo, día a día, constantemente. Entonces pensemos, ¿me estoy sacrificando diariamente o en realidad no lo estoy haciendo? Bueno, entonces si leemos que amemos nuestro prójimo, porque nuestra vida no depende de la abundancia de nuestros bienes, como decía Jesús en el texto, no seamos necios, no seamos necios. ¿Verdad? Y debemos de preocuparnos de no crear un cristianismo ciego y sordo como está sucediendo en Italia, en Europa. Sordo a las necesidades urgentes de las personas a nuestro alrededor, inclusive del mundo entero. ¿Verdad? No podemos entrar en el confort, no podemos acomodarnos, no podemos estar ahí tranquilos sabiendo de que hay personas que necesitan más. Siguiente personaje que se encuentra en Lucas 9, 59, 60. Dice, a otro le dijo, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Yo no tuve una relación muy buena con mi papá. Mi mamá fue madre soltera, mi papá nunca se hizo cargo de nosotros. Pero hace un tiempo atrás, mi papá falleció hace 5 años. Yo llevo más o menos 10 años de ser creyente. Y en ese proceso de mi crecimiento espiritual, Dios me empieza a retar a trabajar mi relación con mi papá. Y Dios empieza a incomodarme, a sacarme de mi zona de confort y decirme, ¿verdad? Tenés que ir y arreglar las cosas con tu papá. ¿Verdad? Habíamos crecido
con un orgullo grandísimo de que sí, claro, no necesitamos de mi papá, no necesitamos verlo, no es necesario en nuestras vidas. Y Dios estaba tratando de romper eso en mí. Pero como les contaba, hace 5 años mi papá falleció. Y cuando mi papá fallece, es cuando precisamente Dios empieza a inquietarme en trabajar mi relación con Él. Entonces para mí fue muy duro saber que Dios me estaba pidiendo esto y mi papá fallece. Entonces entré en un conflicto muy duro con Dios, ¿verdad? Como Dios, ¿por qué me pedís esto y me haces esto? Y entonces, en el momento la pérdida de mi papá fue muy difícil. Entonces cuando yo veo un texto así donde Jesús le dice, ¿verdad? Alguien está pidiendo, déjame ir a enterrar a mi padre, ¿verdad? Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos, puede ser un poco chocante, pero no vemos lo que dice Jesús después. Dice, pero tú ve y proclama el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo, hay algo más importante que hasta ir a enterrar a tu propio padre. Hay algo más importante, hay algo más relevante que eso. Y Sergio nos contaba un poco al principio sobre esto y lo voy a contar otra vez porque necesitamos escucharlo una y otra vez. Porque de verdad hay algo muy importante y algo muy relevante el cual Dios nos está mandando a ir y proclamar. ¿Verdad? Todos entendemos que hay un Dios verdadero, un Dios que nos ha creado y un Dios por el cual estamos aquí, un Dios por el cual usted y yo funcionamos, por el cual usted y yo respiramos y porque así Dios lo permite. Pero todos hemos pecado en contra de Dios, todos le hemos dado la espalda a Dios y hemos empezado a hacer las cosas a nuestra manera. Y el resultado de este pecado y esto que hemos estado haciendo es el resultado de nosotros vivir separados de Dios, de nosotros vivir lejos de Dios. Y si nosotros estamos lejos de Dios y morimos, vamos a morir en esa condición, lejos de Dios. ¿Verdad? Y nosotros podemos escuchar en las religiones del mundo que piden hacer esto, hacer lo otro, tenés que hacer esto, esto, ¿verdad? Cumplir todo esto para poder ganarse el camino a Dios. Pero lo que sucede acá es que el mismo Dios decide venir a nosotros. El mismo Dios decide venir a esta tierra en la persona de Jesús, viviendo la vida que ninguno de nosotros puede vivir, una vida en perfecta obediencia a Dios, donde Jesús no tuvo pecado en su vida y por la cual murió. Y Él decidió morir por eso, por nuestros pecados. Jesús decide morir por la paga que usted y yo tuvimos que haber pagado. Y lo mejor sigue en esto que les estoy contando. ¿Verdad? Jesús no se quedó muerto por mucho. Dice que al tercer día Jesús resucita y vence la muerte y vence al pecado. Para que cualquier persona que ponga su fe en Jesús y pida perdón por su pecado y se arrepienta de su pecado y crea en Jesús, sea reconciliado con Dios. Y que nuestra relación con Él sea para toda la eternidad. Porque la condición que Dios quiere para nosotros no es que vivamos separados de Él, es que vivamos en relación con Él. Entonces yo no sé si usted escucha esto y no cree que son las mejores noticias que usted puede haber escuchado en su vida. No sé si usted no cree que esto es lo más importante, que el Dios de dioses, el Rey de reyes, haya venido a salvarnos, haya venido a dar su vida por usted y por mí, para darnos una vida eterna. Entonces, si eso no son buenas noticias, no sé qué estamos esperando. Y Jesús dice, las buenas noticias deben ser contadas. Las buenas noticias deben ser compartidas. Pero hemos estado viviendo en un confort donde solo yo me adueño de las buenas noticias y se me olvida que debo de ir y contar las buenas nuevas.
Entonces quiero que se pregunte, ¿cuántas personas a su alrededor necesitan de escuchar del Evangelio? ¿Cuántas personas que están cerca a usted necesitan escuchar esto? Y hay en el mundo personas que si usted le pregunta quién es Jesús, no tienen idea de quién es Jesús. No tienen la más remota idea de quién es Jesús. A mí me encantan los atardeceres y creo que estamos en un buen tiempo de disfrutar los atardeceres. Esta temporada es increíble, hasta irse a las eólicas y ver los atardeceres. ¿Verdad? Es chivísima. Yo me conecto demasiado con Dios a través de su creación y de lo que Dios ha hecho. Pero no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho. Normalmente me genero la pregunta, cuando hay un atardecer demasiado chiva o un paisaje increíble, siempre me genero la pregunta de ¿por qué habrán personas que no creen en Dios? Ven esto y no creen en Dios. ¿Verdad? Y hace unos días escuchaba a David Platt y él estaba contando sobre su experiencia en los Himalayas, porque él ha estado haciendo varios proyectos ahí. Y de hecho ahí era donde escuché que él decía que vos llegás y le preguntás a una persona si conoces a Jesús y no tienen idea, no saben quién es Jesús. Pero él dice que tienen que caminar mucho para llegar a las aldeas donde van. Y él empieza a contar que es increíble ver las montañas en los Himalayas. Alguno ha tenido el privilegio de ir, dicen que es increíble. Y dice que caminan 2, 3, 4 minutos, hay que detenerse y ver, porque es imponente las montañas. Pero David Platt decía que estas montañas han estado gritando la gloria de Dios por cientos, por miles de años. Que la creación de Dios ha estado gritando su gloria por demasiado tiempo. Pero él decía que ni un segundo estas montañas han podido contar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Y él dice que esto es porque el compartir el Evangelio es un privilegio que usted y yo tenemos de parte de Dios. Ninguna montaña, ningún atardecer, ningún paisaje increíble tiene el privilegio que usted y yo tenemos de compartir las buenas nuevas con las personas. Es un privilegio que hemos recibido de parte de Dios. Dios quiere que usted y yo compartamos las buenas nuevas a las personas. Y hay comentarios que dicen que cuando Jesús dice deja que los muertos entierren a los muertos es porque ya los muertos han decidido su destino en la eternidad. Pero hay personas vivas que aún no saben a dónde van a ir. Y es por eso que Jesús nos dice vaya y cuente las buenas noticias a las personas. Es por eso que Jesús le dice a este hombre deja que los muertos entierren a los muertos. Pero mi reino tiene que ser proclamado a los demás. Mi reino tiene que ser contado a los demás. Entonces, si esto es un privilegio para usted y para mí, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuántas veces ha compartido el Evangelio usted esta semana? Este mes. O el año pasado, ¿cuántas veces compartimos el Evangelio a las personas? Es un privilegio que hemos recibido de parte de Dios. Pero ahí es que hemos creado una imagen del cristianismo donde solo nos contentamos con venir los fines de semana, con cantar, con adorar, con levantar nuestras manos, absorber todo lo que podamos. Y no digo que esté mal, porque es parte de nuestra relación con Dios, pero el problema es que nos quedamos ahí, en el contentamiento mío, en pensar solo en mí. Pero ahí tenemos el privilegio de poder llevar el Evangelio, tenemos el privilegio de llevar las buenas noticias a otras personas, en el trabajo, en el supermercado, en la universidad, con sus amigos, a donde usted vaya, con las personas que usted sale a correr, con las personas que usted sale a andar en bici. Son oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio. Y el problema es que pasamos pensando en otras cosas, distrayéndonos de muchas cosas. Qué diferente sería si tenemos una comunidad dispuesta
a alcanzar todo Escazú, a alcanzar todo Santana, a alcanzar todo Costa Rica. Porque vivimos en un país privilegiado donde podemos disfrutar de la creación de Dios, pero recordemos, nos corresponde a nosotros contar lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces necesitamos tomar acción en nuestras vidas. Necesitamos no solo decidir levantarnos y sacrificarnos, sino que también tenemos que levantarnos y entender que Dios nos va a dar oportunidades para contar el evangelio a las demás personas. Tercer persona y último punto. Lucas 9, 61, 62. Dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Verdad? Jesús está siendo aquí claro y directo y diciéndole, no, tranquilo. Ni tan siquiera lo piense, ni tan siquiera le pase por la mente, no vuelva a ver atrás, no vuelva a ver atrás. Jesús le está diciendo, yo necesito que si me vas a seguir, tenés que tener la mirada en mí. Tus ojos tienen que estar en mí. Y me sigas con todo lo que tenés. Y ese es el gran problema que usted y yo tenemos. Esa batalla constante en nuestra mente, en nuestro corazón, decidiendo lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Y me pasó con la historia de mi hermano, ¿verdad? Esa lucha interna de no querer pagarle eso, sí pagárselo, ¿verdad? Esa lucha que tenemos es algo que nos pasa constantemente a nosotros. Y que nos pone a dudar de verdaderamente lo que deberíamos de hacer. Pero si nuestro corazón está cerca de Jesús, sabríamos lo que tendríamos que hacer. Y muchas veces escuchamos textos en la Biblia, tal vez como este, escuchamos charlas, leemos artículos que nos retan y nos mueven a hacer algo en nuestra vida. Y como las resoluciones de Año Nuevo empezamos muy bien, pero luego no terminamos haciendo las cosas. O inclusive decidimos hacer algo, pero no tomamos acción. Pasa una semana y no hacemos nada. Pasan 2 semanas, seguimos sin hacer nada. Pasan 3 semanas, un mes, un año, no hicimos nada al respecto. Y tal vez volvemos a escuchar la misma charla, el mismo texto, que voy a hacer algo y no hacemos nada. ¿Verdad? Es un círculo vicioso que entramos nosotros. Hay otras versiones que asocian este texto con la pereza de querer hacer algo o dejar las cosas para después. Después lo hago. ¿Verdad? Entonces, no podemos vivir una vida siguiendo a Jesús con el corazón dividido, queriendo hacer estas cosas, pero entendiendo que debemos de seguir a Jesús. Jesús no busca personas con un corazón dividido. Eso es lo que le está diciendo este hombre. El corazón tiene que estar entero con Jesús. Tiene que estar completo delante de Jesús. El 21 de diciembre estaba aquí en la viña. Era la celebración de Navidad. Fue bastante chiva para los que vinieron. Fue un tiempo muy especial. Pero ese 21 de diciembre fue un buen recuerdo para algunos, no para otros. Mi equipo, el Club Sport Herediano, se convirtió en campeón de Costa Rica. Resulta que ese día termina la celebración y ya vi los ojos de los manudos. Resulta que termina la celebración y ponemos el partido ahí en el cuarto de Zoé y estamos viendo el partido. Yo estoy ahí atrás, tranquilo, callado, viendo el partido. Yo me trae un tamal, no sé para qué me lo trajo porque no me lo iba a comer, estaba enfocado en el partido. Nos meten los 2 goles, ¿verdad? A mí ya todo se me derrumbaba. Yo decía, esto no puede ser posible, ¿por qué nos está pasando esto? Tan buenos partidos que habíamos hecho al final. Heredia mete el gol y los que estuvieron ahí, no sé cuántos estuvieron ahí, pudieron verme como yo celebré ese gol, que en esos
ni fue ni un minuto de celebrar, se me perdí la voz. Y no podía hablar, estaba demasiado eufórico, demasiado, se me salió todo, ¿verdad? Como yo estaba ahí, no me la creía. Los manudos tampoco se la creían. Había demasiada gente hablando paja, principalmente los morados que no tenían vela en el entierro. Había demasiado bulla hablando y todo, y yo dije, ya, ¿verdad? Como calmémonos y todo, me fui a tomar un vaso de agua, y en eso sale alguien y me pregunta, Manuel, ¿vos sos herediano? Y yo, sí, pero herediano de Perilla. Entonces, para mí eso fue como lo más ofensivo que me pudieron haber dicho en ese momento. Y es como, acabas de ver cómo celebré el gol, y ya empiezo a contarle, yo era socio de Heredia, yo nací en Heredia, y yo nunca me perdía un partido. De hecho, las citas de Mary Jo mío eran en el estadio, Mary Jo se quería hacer guerrera, o sea, tenemos un trasfondo de fútbol grande. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque a mí me ofendió que me dijeran que era un herediano de Perilla. Y les pregunto, ¿qué pasa si a nosotros nos preguntan si somos cristianos de Perilla? Debería ofendernos, debería afectarnos, debería movernos el piso. Y eso es lo que está haciendo este texto, diciéndonos, ¿estás siguiendo verdaderamente a Jesús? ¿O solo estás ahí cuando lo necesitas? ¿O estás ahí cuando es importante o cuando es relevante? ¿O todos los días le estás siguiendo? Y no en Lucas, pero en Mateo, Jesús nos da la respuesta para darnos cuenta si nosotros somos verdaderos seguidores de Jesús. Vea lo que dice Mateo 13, 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Pero imaginemos este hombre, se encuentra este tesoro y dice, lo esconde y se va en carrera a vender todo lo que tiene porque quería ir a comprar ese terreno donde se encontró el tesoro. Vende todo lo que tiene y se dirige y compra el terreno porque para él ahí estaba lo más preciado, para él ahí estaba lo más importante. Entonces mi pregunta ¿es Jesús nuestro mayor tesoro? ¿Es Jesús lo más importante para nosotros? ¿Es Jesús lo más relevante en nuestra vida? ¿Verdad? Porque la cosa aquí es que si Jesús no lo es muy probablemente que no lo estamos siguiendo. Seguramente Jesús no nos importa tanto para seguirle con absolutamente todo. ¿Verdad? ¿En qué estoy basando yo mis decisiones? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy pensando hacer las cosas girando alrededor de Jesús? ¿O girando alrededor de otras cosas? ¿Verdad? ¿Estoy con el corazón dividido? ¿Estoy luchando con mis posesiones, con mi estatus, con las cosas que tengo? ¿O es Jesús de verdad mi tesoro, que estoy dispuesto y decidido a vender todo con tal de dejarme ese tesoro, con tal de disfrutar el tesoro, con tal de disfrutar lo que es Jesús? Entonces quiero preguntarles estas tres cosas y quiero que analice y piense en su corazón cómo se encuentra usted. ¿Verdad? ¿Se está usted sacrificando todos los días de su vida? ¿Es usted un sacrificio vivo, bueno y agradable a Dios? ¿Está usted cargando su cruz diariamente? ¿Está usted compartiendo las buenas nuevas con las personas que están a su alrededor? ¿Es para usted importante y relevante contar las buenas noticias a las personas? ¿O está siendo usted vago y no quiere incomodarse en su caminar con Cristo? ¿Tiene usted su corazón dividido? ¿Su tesoro no es Jesús? ¿Su tesoro está en otro lado? Y quiero terminar con algo que leí precisamente en mi devocional ayer. Decía que
Si nosotros obedecemos a Dios, le costará a otras personas más de lo que nos puede costar a nosotros. Y ahí es donde comienza el dolor. Porque si realmente estamos enamorados de nuestro Señor, la obediencia no nos costará nada. Es un deleite. Y el título de este texto dice, el costo de seguir a Jesús. Y a veces pensamos que hay un costo en seguir a Jesús. Y lo que yo les quiero decir hoy es que no hay ningún costo. Porque si usted ama a Dios y usted lo obedece, es un deleite. Y esa es la actitud que debemos de tener todos los días de nuestra vida. Oremos.